Se rieron de ella tras heredar una casa hecha de botellas, hasta que vieron lo que había dentro. La carta de la notaría pública llegó un lunes común y corriente, sin ningún aviso de lo que traía dentro del sobre amarillento. Fernanda apenas había terminado de guardar las llaves en la bolsa cuando la carta se deslizó por debajo de la puerta del pequeño departamento que compartía con una compañera en el segundo piso de una unidad habitacional. Estuvo en el piso todo el día, mientras ella trabajaba, mientras regresaba cansada, mientras calentaba la cena con el radio encendido bajo. Fue solo cuando la compañera gritó desde el pasillo que había correspondencia que Fernanda la tomó. La abrió con un cuchillo de mantequilla y leyó el nombre de su abuela Guadalupe seguido de palabras que tuvo que releer 3 veces para entender. Propiedad registrada, heredera única, plazo para regularización. Su abuela había partido meses atrás, en una madrugada de hospital, en la que Fernanda había llegado demasiado tarde para la despedida que merecía. La familia se había dispersado por el velorio como gente que no se conoce bien, cada uno con los ojos secos y los planes ya hechos para el día siguiente. Y nadie había mencionado ninguna propiedad, no porque supieran y callaran, sino porque nadie sabía. Guadalupe había guardado aquello solo para Fernanda, registrado en la notaría pública años antes, en un acto silencioso y definitivo que llegaba ahora como un mensaje de ultratumba, diciendo lo que la voz no había tenido tiempo de decir. Pensé en ti, siempre pensé en ti, y dejé algo para demostrarlo. Lo que nadie de la familia había mencionado era que existía una propiedad en un pueblo en la sierra a unas horas de distancia, en un lugar que Fernanda había oído mencionar a su abuela raramente, siempre de paso, siempre con esa vaguedad de quien habla de algo que pertenece a una parte de la vida a la que los demás no acceden. Una casa allá arriba, una casita de la sierra, palabras sueltas que Fernanda guardó sin entender y que ahora cobraban una dirección y un número de registro. Pidió algunos días en el trabajo. La jefa la miró con esa cara de quien va a conceder pero va a cobrar después, y dijo que estaba bien. Fernanda hizo la maleta esa misma noche, metió lo esencial en una mochila que usaba para los viajes de fin de semana, y durmió mal pensando en lo que la estaría esperando. El autobús salió temprano de la central de autobuses de la ciudad. Fernanda se quedó con la frente apoyada en el vidrio frío durante la mayor parte del trayecto, viendo el paisaje cambiar lentamente, los edificios dando paso a casas más bajas, las casas más bajas dando paso a pastizales y cultivos, los pastizales dando paso al monte que subía por los cerros con una densidad que rara vez veía. El aire que entraba por la rendija de la ventana se fue volviendo diferente, más fresco, más lleno de cosas que no sabía nombrar, pero que el cuerpo recibía como alivio. El pueblo quedaba al final de un camino de terracería por el que el autobús no entraba. Ella bajó en el cruce de la carretera principal y caminó los últimos 3 kilómetros con la mochila en la espalda y la maleta rodando torcida sobre la grava irregular. La subida era empinada y se detuvo 2 veces para respirar, mirando el cerro que se alzaba adelante y el monte que se cerraba a los lados. La sierra tenía esa quietud que las ciudades nunca tienen. No era silencio. Había pájaros, había viento, había agua corriendo en algún lugar debajo de la vegetación, pero era quietud de todos modos, del tipo que hace que los pensamientos aparezcan con más claridad de lo que uno está preparado para recibir. Pensó en su abuela, pensó en el rostro de Guadalupe, en su voz que siempre era un poco más alta de lo necesario, porque se había quedado un poco sorda de un oído después de los 60, en el olor a té de limón que cultivaba en la maceta de la ventana y que impregnaba todo a su alrededor. Pensó en el último abrazo que se habían dado meses antes de la internación, cuando Fernanda había visitado un domingo y Guadalupe había servido café cargado y pan de dulce y no había dicho nada importante, solo plática común de abuela y nieta, el tipo de plática que uno no guarda porque no imagina que va a necesitar. El pueblo apareció después de una curva donde el camino de tierra subía más abruptamente. Era un conjunto de casas esparcidas por el cerro, separadas por pedazos de tierra cultivada, cercas de madera vieja,
patios con gallinero y huerta. En el centro había una tienda de abarrotes con el letrero desteñido por el sol, una iglesia pintada de blanco con una campana que se mecía con el viento, un galerón con la puerta abierta donde un perro dormía en la sombra. Era pequeño, era tranquilo, era el tipo de lugar que existe en todo México, pero que la mayoría de la gente conoce solo de paso y nunca se queda dentro. Algunas personas estaban en la calle cuando Fernanda llegó, y la miraron con esa curiosidad tranquila y sin disimulo de quien sabe todo sobre todos y no reconoce una cara. Ella preguntó el camino hacia la propiedad que había sido de Guadalupe González, y fue el dueño de la tienda de abarrotes, un hombre con delantal manchado de harina, quien indicó con un gesto breve hacia arriba del cerro. Era la última casa antes del monte. Fernanda agradeció y empezó a subir por el camino que el hombre había indicado. La maleta seguía rodando chueca y ella empezó a cargarla por el asa lateral, que era menos elegante, pero mucho más práctica. El camino de tierra subía entre pasto alto a los lados y una que otra piedra que tenía que esquivar. Había mariposas. Había un olor a tierra que reconoció de algo de la infancia, alguna visita a algún lugar que no podía ubicar en la memoria con precisión. Cuando dobló la última curva y vio lo que estaba frente a ella, se detuvo. La casa estaba hecha de botellas de vidrio, cientos de ellas, tal vez más, encajadas en el mortero con los fondos hacia afuera, creando una superficie de círculos de colores que centelleaban en el sol de la tarde con una intensidad que no esperaba. Verde, azul, transparente, marrón oscuro. Cada botella capturaba y reflejaba la luz de una manera ligeramente diferente a las vecinas, y el conjunto completo chispeaba y pulsaba como una cosa viva. El techo era de madera oscura con tejas viejas que el tiempo había curvado ligeramente en las puntas. La puerta era de tabla gruesa con bisagras oxidadas y una manija de metal gastada de tanto uso. Alrededor de la construcción había botellas sueltas agrupadas cerca de la cerca, macetas de barro con grietas en el borde, ramas secas apiladas contra la pared como leña que nadie había ido a buscar. Fernanda se quedó parada en el camino de tierra mirando aquello. Las montañas verdes se cerraban atrás, el cielo estaba azul con nubes blancas dispersas, y aquella casa en medio de todo aquello era la cosa más extraña y singular que había visto en mucho tiempo. No era lo que esperaba. No era, honestamente, lo que nadie esperaría. Era diferente a todo. Era bonito de una manera que llevaba un momento entender, el tipo de belleza que no llega de inmediato, pero que después de que entra no se va más. Pero no tuvo tiempo de quedarse en esa contemplación porque oyó voces. Dos mujeres que pasaban por el camino más abajo se habían detenido para mirar hacia ella y la casa. Una dijo algo que Fernanda no entendió claramente por la distancia, pero la risa que vino después la entendió muy bien. Era la risa de quien ve algo ridículo y no se toma la molestia de esconder lo que piensa. Las dos se alejaron aún riendo, y poco después Fernanda percibió otras miradas llegando de diferentes direcciones. Un hombre que había salido al balcón de una casa cercana y se quedó parado mirando. Un grupo de niños que dejaron de correr para señalar. Una mujer mayor que se puso la mano sobre los ojos para protegerse del sol y se quedó observando como si estuviera viendo un espectáculo. La risa llegó de diferentes lados como una ola que ella no había pedido que entrara. Fernanda sintió el calor subirle al rostro, pero no era el calor de quien va a llorar, era el calor de quien decide. Erguó la barbilla, ajustó la mochila en la espalda, agarró firme el asa de la maleta y cruzó el camino hasta la puerta de la casa de botellas. La puerta se abrió con un chirrido que resonó en el silencio de la tarde, y ella entró. Adentro, la casa tenía un olor que le tomó unos segundos separar en partes. Madera vieja con humedad, hierba seca colgada del techo, algo ligeramente dulce, que podía ser fruta pasada en una esquina o simplemente el tiempo acumulado en objetos que no se tocaban desde hacía mucho. Era un olor de espera. Era una única habitación grande que servía de sala y cocina al mismo tiempo. Había un fogón de leña en la esquina, con la chimenea de hierro oxidado subiendo hasta el techo, una mesa de madera oscura con dos sillas de paja trenzada,
un armario viejo con la puerta que no cerraba del todo, estantes de madera con algunos recipientes de barro y latón. En la esquina opuesta había una puerta entreabierta que daba a un cuarto más pequeño, y en el suelo había marcas de muchos años de uso, el barro pisoteado y comprimido con la textura de quien ha sido pisado por muchos pasos durante mucho tiempo. Pero lo que llamaba la atención eran las paredes. Por dentro las botellas aparecían al revés que las de afuera, los cuellos vueltos hacia el interior de la habitación, creando pequeñas bocas oscuras en el argamasa. La luz del sol de la tarde entraba por aquellas botellas de colores y caía al suelo en manchas. Una mancha verde aquí, ancha y difusa, una azul allá en la esquina, una serie de transparentes que formaba un camino irregular cruzando el centro de la habitación. Era como estar dentro de un vitral torcido y generoso, uno que había sido hecho por alguien que no obedecía ninguna regla más que lo que encontraba bonito. Fernanda dejó la mochila en el suelo, apoyó la maleta contra la pared y se quedó mirando esas manchas de luz por un tiempo que no supo medir. El silencio era denso pero no incómodo. Era el silencio de un lugar que estaba esperando. Pensó en su abuela. Pensó que Guadalupe había elegido vivir aquí. Había construido esto o mandado construir. Había dormido bajo ese techo. Había cocinado en ese fogón mientras la luz entraba de colores por las botellas en la mañana temprano. Se había sentado en esas sillas de paja y mirado esas manchas en el suelo como Fernanda las miraba ahora. ¿Por qué? ¿Qué había en ese lugar que valía toda una vida de elección? Fue a explorar. El cuarto más pequeño tenía un catre de madera sin colchón, una ventana pequeña que cerraba con pestillo y una línea de ganchos y clavos en la pared de la que colgaban algunas prendas viejas. El suelo era del mismo barro pisoteado. La pared del fondo tenía esas botellas que dejaban pasar la luz del atardecer, y a esa hora creaba un color naranja rojizo que pintaba todo el cuarto de un tono cálido e íntimo. Había un cuarto más al fondo, aún más pequeño, con una puerta que estaba cerrada con un cerrojo oxidado. No pudo abrirla ese día. El cerrojo estaba demasiado duro. Lo dejó para después. Esa primera noche, Fernanda armó lo que tenía. Estiró la manta que había traído en la mochila sobre el catre de madera, encendió las velas que encontró en el armario, preparó algo sencillo para comer con lo que había comprado en la tienda de abarrotes antes de subir. Se sentó a la mesa con el plato enfrente y comió despacio, mirando las paredes de botellas que en la oscuridad de la noche eran solo formas, los círculos del vidrio capturando el temblor de las velas y esparciendo puntos de luz por el argamasa como un cielo de estrellas torcido. El viento entró por las rendijas durante la madrugada. Era un viento manso pero persistente, que pasaba por las botellas y producía un sonido que le tomó un tiempo identificar, una nota grave y suave, casi musical, como si toda la pared estuviera respirando. Se despertó 2 veces con ese sonido, y en ambas se quedó acostada con los ojos abiertos en la oscuridad hasta que volvió el sueño. La segunda vez eran las 3 de la mañana, y se quedó escuchando el viento en las botellas por mucho tiempo, con los ojos en el techo que no podía ver, pensando en la abuela que había dormido en ese catre durante años, escuchando el mismo sonido todas las noches. ¿Qué piensa una persona cuando se duerme con ese sonido todas las noches? ¿Tiene miedo? ¿Se siente consolada? ¿Se acostumbra hasta el punto de ya no oírlo? Fernanda no lo sabía. Y la ausencia de Guadalupe era, en ese momento, una cosa muy física, muy presente en el silencio entre una nota y otra del viento. A la mañana siguiente, abrió la puerta y se quedó en el umbral, mirando hacia la sierra. El sol comenzaba a aparecer entre las nubes del lado este, y la luz que llegaba al pueblo era todavía fría y lateral, esa luz que solo existe temprano en la mañana y que hace que todo parezca un poco más definido de lo que es. Las botellas de la fachada atraparon esa luz y la dividieron en partes, verde por aquí, azul por allá, y el efecto desde lejos era de algo que centelleaba suavemente como agua. Bebió el café que había hecho con los granos que encontró en una ollita de barro en el armario y fue a explorar el terreno. Era más grande de lo que parecía desde lejos,
Había un pedazo de tierra detrás de la casa, con marcas de huerto antiguo que ya no se cultivaba. Había una higuera vieja con el tronco grueso y torcido, cuyas ramas alcanzaban por encima del techo. Había un pozo con la polea oxidada que todavía sacaba agua. El muro de piedra que marcaba los límites de la propiedad estaba en algunos puntos roto, con piedras sueltas en el suelo. Estaba mapeando los puntos del límite cuando escuchó un paso detrás de ella y se dio la vuelta. La mujer era alta, con cabello teñido de negro cortado a la altura de la barbilla, uñas largas pintadas de rojo oscuro y una forma de posicionarse que ocupaba más espacio del que su cuerpo necesitaba. Tenía unos 50 y tantos años bien llevados, con el tipo de expresión que se queda en alguien cuando la vida ha entrenado a la persona a desconfiar primero y preguntar después. Dijo que su nombre era Lourdes. Dijo que vivía en la propiedad de al lado desde hacía décadas. Dijo, sin pausa y sin rodeos, que había un acuerdo antiguo entre ella y Guadalupe, confirmado por testigos y sellado con la palabra, que le reservaba la mitad del terreno que Fernanda había heredado. Un acuerdo que debía ser respetado independientemente de cualquier carta de la notaría pública. Fernanda escuchó todo sin interrumpir. Había en ese relato una fluidez que sugería que había sido practicado, ensayado para ser dicho así, rápido y firme, sin dejar espacio para preguntas. Cuando Lourdes terminó, Fernanda se quedó en silencio por un momento. «¿Usted tiene eso escrito en algún lado?», preguntó. «Tengo testigos», dijo Lourdes, levantando ligeramente la barbilla. «Aquí en el pueblo, la palabra de una persona respetada vale más que el papel». «Tal vez», dijo Fernanda, «pero antes de cualquier conversación sobre el acuerdo, necesitaría ver los documentos del terreno que mi abuela me dejó. Sin esos documentos en la mano, no tengo cómo hablar de nada». Lourdes la miró con esa expresión de quien no estaba acostumbrada a la resistencia y no sabía exactamente qué hacer cuando la encontraba. Luego dijo que volvería, que ese asunto no estaba cerrado, y se fue con ese paso largo que era, se dio cuenta Fernanda, un lenguaje propio. Se quedó sola otra vez en el terreno, con la higuera al fondo y el pozo al lado, y la casa de botellas detrás. Miró hacia donde Lourdes había ido y se quedó pensando. El asunto de los documentos era real. Había recibido la carta de la notaría pública confirmando la herencia, pero la escritura original con los límites precisos del terreno no estaba entre los pocos papeles que la familia había guardado después de la partida de Guadalupe. Sin esa escritura, la afirmación de Lourdes quedaba en un espacio vago donde cualquier cosa podría ser verdad para quien no supiera los hechos. Y Fernanda no sabía los hechos completos. Querido oyente, si estás disfrutando de la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. La situación empeoró antes de que ella pudiera encontrar una forma de mejorarla. Lourdes era bien relacionada. Era vecina de décadas, comadre de familias que habían crecido juntas en aquel cerro y había usado las horas siguientes a esa primera visita para hablar con quien quisiera escuchar. Fernanda no sabía lo que se había dicho exactamente, pero el resultado llegó en forma de pequeños cambios que fue notando a lo largo de los 2 días siguientes. La vendedora de la tienda de abarrotes, que había sido amable y servicial cuando Fernanda compró provisiones al llegar, comenzó a atenderla con lo mínimo posible. Respuestas cortas, sin mirarla a los ojos, sin la plática casual que es el lenguaje natural de quien atiende en un lugar pequeño. Un hombre que la había saludado con un gesto al cruzarse con ella en la subida, empezó a desviar la mirada cuando ella se acercaba. Un grupo de mujeres que conversaban frente a una casa se dispersó de una forma que parecía demasiado natural cuando ella pasó cerca. Era el tipo de rechazo que no viene con gritos ni con enfrentamiento directo. Viene en el silencio, en la distancia calculada, en la ausencia de sonrisa que antes había. Y es precisamente por ser sutil que duele más, porque la persona se queda sin algo concreto contra lo cual defenderse, solo con la sensación creciente de que el espacio a su alrededor se está haciendo más pequeño.
Fernanda regresó a la casa de Botellas esa tarde con un peso en el pecho que reconocía de otras etapas difíciles de la vida. Se sentó en la silla de paja que chirriaba al moverse, puso los codos sobre la mesa de madera oscura y se quedó mirando las manchas de luz en el suelo. El verde se veía diferente a esa hora del día, más oscuro, casi del color de un monte cerrado. La mancha azul en la esquina tenía una profundidad que parecía mayor de lo que el cuarto podía contener. Pensó en la abuela, con una mezcla de cariño y coraje que no se había permitido antes. Coraje no de Guadalupe, sino de la situación, de haber sido dejada en eso sin aviso, sin preparación, sin ninguna instrucción más que una dirección y un papel de la notaría pública. ¿Qué esperaba Guadalupe que hiciera? Que llegara, mirara la casa de Botellas y supiera automáticamente qué hacer con ella y con todo lo que la rodeaba. La respuesta que llegó despacio esa tarde, mientras la luz cambiaba a través de las botellas, era que sí. Era exactamente eso. Guadalupe había esperado exactamente eso, no porque fuera obvio, sino porque conocía a su nieta. Conocía la terquedad callada que Fernanda llevaba desde niña, esa que la hizo no llorar en el velorio de la abuela frente a nadie y que la hizo no quejarse cuando llegó a la casa y vio lo que había heredado. Guadalupe sabía que quien había elegido era capaz de quedarse, y que quedarse era el primer paso para entender. En la mañana del tercer día, mientras intentaba forzar el cerrojo oxidado de la puerta del cuarto trasero con un cuchillo viejo, oyó pasos lentos en el camino de tierra, miró por la ventana y vio a un hombre de cabellos blancos finos como algodón que caminaba despacio, apoyado en un bastón de madera labrada. Era viejo de un modo que es diferente a solo tener muchos años. Era viejo de haber vivido mucho, de haber cargado cosas, de haber llegado a un punto desde donde se ve el paisaje completo. Se detuvo frente a la casa, miró las botellas con una mirada que no era de curiosidad, sino de reconocimiento, y dijo sin alzar mucho la voz: «¿Eres de la familia de Guadalupe?» No era una pregunta. Fernanda abrió la puerta y se quedó en el umbral. «Soy la nieta», dijo ella. El hombre hizo una pausa larga, durante la cual siguió mirando la fachada de la casa como si estuviera haciendo un cálculo interno. «Me llamo don Efraín», dijo entonces. Conocí a su abuelo Ignacio cuando los dos eran lo suficientemente jóvenes para hacer cosas que les darían vergüenza si se las contara. Sonrió con esa sonrisa que los viejos tienen cuando son amables con su propia memoria. Y conocí a su abuela durante 50 años, que es tiempo suficiente para aprender que ella no hacía nada sin razón. Fernanda se quedó mirándolo. «¿Usted esperaba que yo viniera?» «Esperaba que alguien viniera», corrigió don Efraín. «Esperaba que fuera usted». Ese día, él no quiso entrar. Se quedó en el umbral, y hablaron durante más de una hora ahí, ella sentada en una de las sillas que había acercado a la puerta, él de pie apoyado en su bastón porque dijo que sentarse era más difícil de levantar de lo que valía la pena. Habló del abuelo de Fernanda con una familiaridad que le hizo sentir que estaba escuchando historias de alguien que conoció demasiado bien para ser neutral, y que por eso mismo podía ser de confianza. Habló poco de Lourdes, pero lo suficiente. Dijo que era persistente y que cuando creía tener razón no solía parar hasta demostrarlo, incluso cuando no la tenía. Dijo que el pueblo era pequeño y que en los lugares pequeños la impresión que los demás tienen de una persona es una especie de pesos que se gasta y se acumula con los años, y que Lourdes había acumulado la suya con cuidado. «¿Y la escritura?», preguntó Fernanda. Don Efraín se quedó en silencio un momento antes de responder. «Guadalupe era una mujer cuidadosa con los papeles y con los secretos», dijo. «Si existe alguna escritura, existe en algún lugar. Y su abuela no era de dejar las cosas en sitios obvios». «¿Usted sabe dónde guardaba las cosas?», preguntó Fernanda. «Sé algunas costumbres», dijo con cuidado. «Solía guardar lo más importante cosido en la ropa. Decía que un cajón cualquiera lo abre, pero que nadie hurga en la ropa de otro». Fernanda se quedó callada. Pensó en las prendas de vestir que había visto colgadas en los ganchos del cuarto de atrás, al que aún no había podido acceder.
El cuarto de atrás sigue cerrado, dijo ella. Siga intentando, dijo don Efraín, y se giró para empezar a bajar por el camino, apoyando el bastón con cuidado en cada paso. Fernanda se quedó en el umbral viéndolo irse. Luego volvió a entrar y fue al cuarto de atrás con determinación renovada. Le tomó otros 40 minutos de trabajo con el cuchillo viejo, forzando el cerrojo oxidado en ángulos diferentes, hasta que se dio con un chasquido que resonó en la casa. La puerta se abrió a un cuarto más pequeño de lo que había imaginado, con la misma pared de botellas que los otros ambientes, pero aquí las botellas eran en su mayoría más grandes, garrafones y botellas de vino encajados con el mismo cuidado, pero en una paleta de colores ligeramente distinta, más verde oscuro, más marrón, menos azul. Había un catre sin colchón, una ventana pequeña que se cerraba con pasador y una línea de ganchos clavados en la pared de donde colgaban prendas de vestir viejas, desteñidas y tiesas por el tiempo. Un vestido oscuro de algodón grueso, una blusa blanca con un bordado sencillo en las mangas, un pañuelo de cabeza doblado, y en un gancho más apartado, casi en la esquina, un delantal de tela gruesa con rayas horizontales y un bordado en las tiras, 3 flores rojas en la tira derecha, 2 en la izquierda, hechas con un hilo que se había oscurecido con los años, pero que aún conservaba el trazo preciso de quien sabía lo que hacía. Fernanda se detuvo al ver el delantal. Reconoció ese bordado. Había visto esas flores durante toda su infancia, cuando visitaba a su abuela los fines de semana, y Guadalupe cocinaba con el delantal puesto, y las flores rojas quedaban a la altura de su hombro mientras ella movía las cacerolas. Era el bordado más familiar del mundo, más familiar incluso que el rostro de la abuela en algunas fotos antiguas, porque el bordado había estado siempre allí, en cada domingo de pollo con arroz, en cada tarde de pan de dulce, en cada momento que la abuela cocinaba, mientras ella se sentaba en el banquito de la cocina para hacerle compañía. Se quitó el delantal del gancho con cuidado. La tela estaba tiesa por el tiempo, oliendo a hierba seca y a algo que no pudo identificar, pero que era inconfundiblemente de la abuela. Se quedó sosteniéndolo con las 2 manos por un rato. Los ojos se le llenaron, pero no cayeron las lágrimas. Después de un momento, recordó lo que don Efraín había dicho. No había guardado lo importante en lugares obvios. Solía guardarlo cosido en la ropa. Fernanda comenzó a pasar los dedos con cuidado por la bastilla del delantal. La tela estaba doblada al final para formar un dobladillo de unos 2 centímetros y recorrió toda la extensión hasta sentir, casi en la esquina derecha, un bulto pequeño y duro. Lo apretó despacio. Era sólido, envuelto en algo. Acercó los ojos y vio un hilo azul diferente a los demás, cosido sobre el dobladillo, sujetando algo por dentro. Usó las uñas para deshacer la puntada con cuidado. El hilo azul se dio en 3 jalones. Y una llave pequeña, de metal oscurecido por el tiempo, rodó hasta la palma de la mano con un peso que era mayor que su tamaño. Fernanda se quedó quieta, mirando esa llave por un momento, que pareció durar más que los segundos que pasaron. Luego fue por la caja. La caja de madera estaba debajo del catre del cuarto más pequeño, donde la había guardado después de encontrarla debajo de la tabla suelta, porque no había podido abrirla. Era de madera oscura con alambre alrededor para reforzarla, y el candado era de metal oxidado que había tomado color de herrumbre por debajo, pero que todavía estaba firme. La llave entró con un poco de resistencia. Fernanda forzó suavemente hacia la derecha. El candado se abrió con un chasquido seco que sonó fuerte en el silencio de aquel cuarto pequeño. Dentro había papeles, doblados con cuidado, algunos envueltos en plástico transparente amarillento que había sido cosido en los bordes para sellarlo mejor. Había una escritura pública, reconocible por el papel membretado y el sello circular de la notaría pública. Había un cuaderno de anotaciones con la letra inclinada hacia la derecha que Fernanda reconocía de notas de cumpleaños y recetas, con columnas de números alineados y fechas que se extendían por décadas. Había recibos sujetos con una liga que se deshizo al tocarlos, recibos de impuestos con fechas anuales sin excepción, cada uno con el nombre de Guadalupe González, impreso o firmado. Fernanda se sentó en el suelo de ese cuarto
y fue leyendo con calma cada documento. La escritura era clara. El terreno pertenecía a Guadalupe, con los límites descritos en metros y colindancias, registrado en la notaría pública 43 años antes, con todas las firmas necesarias y todos los sellos en orden. Las anotaciones del cuaderno confirmaban décadas de pago puntual de impuestos, sin laguna, sin retraso. No había mención de ningún acuerdo con ninguna vecina. No había cesión, no había partición. La tierra era de ella, y ahora era de Fernanda. Contuvo el aire por un momento, lo soltó despacio. Luego volvió a poner los papeles en la caja con el mismo cuidado con que los había sacado, cerró el candado y fue hasta la ventana a mirar la sierra. El sol estaba alto y el cerro estaba verde profundo. Había una garza volando bajo sobre la maleza allá abajo. Fernanda se quedó mirando hasta que la garza desapareció entre los árboles. Luego fue a buscar a don Efraín. El viejo estaba en la terraza de su casa, que quedaba en el punto más alejado del pueblo en la sierra, casi donde el camino se convertía en vereda. Era una casa pequeña pero bien cuidada, con un jardín de rosas que alguien había plantado y que seguía creciendo por su cuenta. Él estaba sentado en una silla de mimbre, con una taza de café enfriándose en el alféizar, mirando hacia el cerro, con esa mirada de quien ve cosas que no necesariamente están allí. Fernanda contó lo que había encontrado: la escritura, los recibos, el cuaderno de apuntes, la claridad de los documentos. Don Efraín escuchó con los ojos cerrados, como hacía a veces cuando estaba concentrado. «Lourdes va a cambiar de estrategia», dijo él cuando ella terminó. «¿Qué puede hacer ella?», preguntó Fernanda. «Los documentos son claros. Va a encontrar otro camino», dijo el viejo con esa calma que no era pasividad, sino experiencia. «Así funciona ella. Cuando una puerta se cierra, busca una ventana». Tenía razón, y la ventana se abrió 2 días después, cuando un hombre que Fernanda no reconoció tocó a la puerta con un papel en la mano. Dijo que había una queja registrada por vecinos del pueblo afirmando que la casa de Botellas era una construcción irregular, que representaba un riesgo estructural para quienes vivían cerca y que había un plazo corto para que se hiciera una evaluación. El papel tenía varias firmas debajo de un texto que había sido escrito con suficiente cuidado para parecer oficial. Fernanda tomó el papel, lo leyó, agradeció al hombre con una frialdad que la sorprendió a ella misma, cerró la puerta y se quedó parada en medio de la sala con el papel en la mano. Una mancha azul cruzó el suelo mientras una nube pasaba entre el sol y las botellas de la pared. Ella fue al balcón de don Efraín esa tarde. «¿Hay alguien en el pueblo que entienda de construcción?», preguntó ella. «Pascual», dijo él sin dudar. «Albañil jubilado, 70 y tantos años, vive en la calle de abajo. Ayudó a tu abuela a levantar parte de esas paredes». Fernanda fue a buscar a Pascual al día siguiente temprano. La casa de él se reconocía por las herramientas alineadas en el balcón, con un cuidado que solo alguien que pasó la vida entera dependiendo de herramientas puede mantener. Cada cosa en su lugar, cada mango vuelto hacia el mismo lado, cada cabo limpio. Él atendió la puerta con una bata de trabajo, manos grandes y gruesas que parecían moldeadas de argamasa, cabellos blancos cortados al rape, ojos oscuros con esa intensidad enfocada de quien evalúa todo en silencio antes de hablar. Fernanda explicó la situación. Pascual escuchó sin interrumpir, sin hacer expresión que pudiera leerse. Cuando ella terminó, él se quedó un momento callado. Luego tomó el sombrero que colgaba de un gancho cerca de la puerta, se lo puso y dijo: «Vamos a ver». Recorrió la casa de Botellas entera con una atención que era casi reverencial. Pasaba las manos abiertas por las paredes, golpeaba con los nudillos aquí y allá, inclinaba la cabeza como quien escucha algo que los demás no están entrenados para oír. En las rendijas introducía la punta del dedo y evaluaba la profundidad. En las ventanas probaba el ajuste. En el techo le pidió a Fernanda una escalera que estaba guardada acostada al costado de la casa y subió con una agilidad que ella no esperaba de alguien con 70 y tantos años. Cuando bajó, dijo:
El techo necesita atención en 2 puntos. Lo demás está bien. Luego fue al cuarto del fondo. Se quedó un tiempo en ese cuarto más pequeño, mirando la pared del fondo con una atención concentrada que era diferente de la que había dado a las otras paredes. Fernanda se quedó en la puerta observando. «Hay algo aquí que siempre quise preguntarle a Guadalupe y nunca le pregunté», dijo Pascual después de un rato. Señaló una sección de la pared del fondo, un tramo de aproximadamente 1 metro de ancho por 50 centímetros de alto, cerca del nivel del suelo. Las botellas de ese tramo eran claramente diferentes de las demás, más gruesas, con el vidrio más opaco y oscuro, encajadas de un modo ligeramente distinto. «Estas las puse así porque ella me lo pidió», dijo Pascual, «el cuello hacia adentro, de manera que quedara cerrado en el cemento. Ella dijo que quería guardar cosas dentro de la pared». Fernanda se aproximó lentamente. Ahora que él lo había señalado, ella podía ver la diferencia con claridad. Las botellas de ese tramo formaban cámaras cerradas en el mortero, espacios huecos donde cabía algo pequeño pero significativo. «¿Es posible sacar una sin comprometer la estructura?», preguntó ella. Pascual evaluó, pasando los dedos por el mortero alrededor de una de las botellas más gruesas. «Con cuidado y paciencia», dijo él. «No es rápido, pero se puede». Esa noche, después de que Pascual se fue y la luz bajó, Fernanda se quedó sentada en el suelo del cuarto trasero, frente a esa sección de pared por un tiempo que no supo medir. Las botellas alrededor eran formas oscuras en lo más oscuro de la noche sin luna. El viento entraba por las rendijas y producía ese silbido suave que ella había aprendido a reconocer. ¿Qué había dentro de esas botellas? La abuela había guardado algo con el cuidado suficiente para coserlo dentro de la construcción, para construir la pared alrededor, para elegir botellas específicas con cámaras específicas en un tramo específico. Eso no era impulso, era decisión, era plan. Se levantó, fue a buscar el cuchillo viejo que había guardado después del cerrojo, encendió las 2 velas que tenía y las colocó de manera de tener suficiente luz para trabajar. Luego comenzó. El cemento alrededor de la primera botella era duro pero no intacto. Había grietas finas en el borde que logró explorar con la punta del cuchillo con paciencia. Tardó más de 1 hora en aflojar esa botella lo suficiente para tirar con cuidado. Cuando salió, Fernanda la sostuvo con las 2 manos y la giró. Pesaba más de lo que debería vacía. De la abertura se deslizó un cilindro pequeño de lata, sellado con cera oscura, envuelto en un trozo de tela de algodón amarillo viejo. Fernanda abrió la tela. Retiró la cera con la punta del cuchillo. Abrió la lata. Dentro había un papel doblado en 4, protegido por otro trozo de tela fina. Lo desdobló con cuidado, acercó la vela y leyó. Era una carta, con fecha de casi 10 años atrás, dirigida a ella por su nombre, Fernanda. La letra era de la abuela, esa letra inclinada hacia la derecha que conocía desde niña por las anotaciones en las recetas y los mensajes de cumpleaños que llegaban por correo con puntualidad de reloj, cada segundo sábado de octubre, sin excepción, durante todos los años que recordaba. Pero el tono era diferente a cualquier cosa que hubiera recibido de Guadalupe antes. No era la voz cariñosa de los mensajes. No era la voz práctica de las recetas. Era la voz de una mujer que cargó algo pesado durante muchos años y eligió un momento específico para dejarlo, y la elección había sido una botella dentro de una pared que esperaba que la nieta correcta encontrara en el momento correcto. La carta comenzaba así. Fernanda, si estás leyendo esto, es porque encontraste el delantal y la llave y la caja, lo que significa que eres más persistente de lo que esperé, que por cierto ya era lo que esperaba de ti. Había algo casi divertido en esa línea de apertura, algo que sonaba como la abuela. Fernanda releyó y sintió un nudo en el pecho que no era solo de tristeza. La carta continuaba. Guadalupe escribía que había guardado aquello en ese lugar porque no había otro lugar seguro suficiente, que había intentado olvidar, luego había intentado hablar, y que en ninguno de los intentos había logrado llegar hasta el final, que el tiempo fue pasando y ella fue envejeciendo y el peso se hizo mayor.
no menor como a veces uno espera que el tiempo haga, y que al final entendió que no podía llevarse aquello consigo sin dejarlo a alguien que pudiera un día hacer lo que ella no había logrado, y que ese alguien necesitaba ser Fernanda. La carta contaba una historia que tenía más de 40 años, una historia que comenzaba con el abuelo de Fernanda, Ignacio, y un hombre llamado Salvador Estrada. Eran Ignacio y Salvador socios en una operación de compra y reventa de granos de café que creció durante algunos años buenos y llegó a tener nombre y respeto en la región. El acuerdo entre los dos era verbal, del tipo que aquella generación de hombres hacía ojo a ojo y creía que era suficiente, porque cuando la palabra de un hombre no valía nada, no había papel en el mundo que valiera más. Cada uno aportaba la mitad del capital, trabajaban juntos, compartían los resultados. Así de simple. Durante 3 años funcionó bien. Al 4.º año los negocios se complicaron. No fue culpa de ninguno de los dos. Fue la situación, la sequía que afectó la producción en la región proveedora, los precios que cayeron en el mercado comprador. En los momentos malos, la sociedad que parecía sólida empezó a mostrar grietas, y fue exactamente en uno de esos momentos que Salvador apareció con documentos nuevos. Documentos que Ignacio nunca había visto. Documentos firmados por un notario de otro pueblo que mostraban que los números de la sociedad eran diferentes a los que Ignacio había registrado en su propia memoria y en sus anotaciones personales. Según esos documentos, Ignacio le debía a la sociedad una cantidad que él nunca había reconocido como deuda, una cantidad que había sido aumentada con intereses por tiempo, transformando lo que sería un empate o una pérdida compartida en un débito que solo él cargaba. La impugnación fue imposible. Ignacio no tenía un papel firmado para probar lo que se había acordado entre los dos, porque el acuerdo se había hecho de palabra, como era costumbre, y Salvador tenía documentos que parecían legítimos, sellados, firmados, con fechas que cuadraban. Ignacio perdió la parte que le correspondía en la sociedad. Más que eso, perdió los años de trabajo invertidos y salió de allí con menos de lo que había entrado. El golpe no fue solo financiero, fue algo que se instaló en el cuerpo del abuelo de Fernanda y que nunca salió por completo. Guadalupe había visto aquello suceder y había visto lo que él hizo con el peso. Lo cargó en silencio, no habló, no se quejó, no enfrentó. Ignacio era de la generación que consideraba que un hombre que no lograba proteger lo que era suyo no tenía derecho a quejarse de haberlo perdido. Guadalupe supo la verdad por un camino que la carta no detallaba completamente. Una mujer que había estado casada con un empleado de Salvador buscó a Guadalupe años después, con información que nadie había pedido, pero que pesaba demasiado para ser guardada indefinidamente. Había conversaciones que habían sido presenciadas. Había el notario que había sido pagado para registrar lo que no era verdad y que cargaba aquello en forma de mala conciencia. Había un rastro que Guadalupe fue juntando a lo largo de los años con la paciencia de quien sabe que no puede actuar, pero no puede olvidar. Lo que tenía lo guardó, y lo guardó dentro de una pared. Fernanda releyó la carta 2 veces completas antes de bajar el papel. Las velas estaban derretidas casi hasta la mitad y las sombras del cuarto se habían vuelto más altas y más espesas. Ella estaba inmóvil en el suelo, con el papel en las manos y el cilindro de lata al lado y el paño de algodón doblado entre las rodillas. No sintió lo que esperaba sentir. Esperaba rabia. Esperaba esa indignación inmediata que viene cuando alguien descubre que la familia fue tratada injustamente. La rabia estaba allí, pero debajo de ella había otra cosa que fue reconociendo lentamente. Era tristeza. Tristeza por la abuela que había guardado aquello durante décadas sin poder hablar. Tristeza por el abuelo que había cargado la pérdida en silencio hasta el final. Tristeza por la injusticia que nunca había sido reconocida y que había moldeado cosas que ella nunca sabría exactamente cuáles eran. Y debajo de la tristeza había una pregunta que empezó a latir con fuerza creciente. El nombre Salvador Estrada. ¿Qué había quedado de ese nombre en aquel pueblo? Apagó las velas
y se acostó en el catre de madera aquella noche sin poder dormirse pronto. El viento en las botellas producía ese silbido suave y ella se quedó acostada en la oscuridad, dejando que llenara el silencio mientras los pensamientos iban y venían sin un orden claro. Una cosa la carta había plantado en ella con una claridad que no necesitaba análisis. No estaba siendo rechazada por casualidad. El aislamiento que había sentido desde el primer día, la maniobra de Lourdes, la prontitud con que el pueblo se había alejado, todo eso estaba conectado a algo más viejo y más profundo que simplemente la desconfianza común del lugar pequeño hacia quien viene de fuera. A la mañana siguiente, antes de ir a ver a don Efraín, se quedó en el balcón mirando el movimiento del pueblo allá abajo, y fue entonces cuando notó algo que antes había pasado desapercibido. El hombre que Lourdes recibía con frecuencia, que había venido con el papel de las firmas, ese hombre de hombros anchos y aspecto de quien nunca ha sido contradicho, tenía una tienda pequeña en la entrada del pueblo. Ella había pasado por enfrente sin entrar. En el letrero sobre la puerta estaba escrito en letras que el sol había descolorido pero no borrado: Abarrotes Estrada. Fernanda se quedó parada mirando ese letrero por un rato. Estrada, el mismo apellido de la carta. Fue a ver a don Efraín con la carta. Se sentó en su balcón con el sol aún fresco de la mañana y puso el papel sobre la mesa entre los dos. El viejo leyó despacio, con los lentes que sacó del bolsillo de la bata, lentes de aros de metal gastados que quedaban torcidos en la nariz por un tornillo que se había perdido años atrás y reemplazado con alambre enrollado. Cuando terminó, se quedó callado por un largo rato. El café en la taza al lado se enfrió sin que él lo tocara. «Yo sabía parte de esto», dijo por fin. «Sospeché mucho más, pero nunca tuve prueba de nada». «El Estrada de la tienda de abajo», dijo Fernanda. «¿Es de la misma familia?» Don Efraín hizo un gesto afirmativo con la cabeza, despacio. «Hijo de Salvador», dijo él. «Alejandro. Creció aquí. Heredó la tienda cuando el padre envejeció. Es un hombre diferente al padre en la forma, pero creció con lo que el padre construyó». «¿Y Lourdes?», preguntó Fernanda. El viejo la miró por un momento antes de responder. «Lourdes se casó con un primo de Salvador, hace años. Él ya se fue hace tiempo, pero ella se quedó. Siempre fueron de la misma familia extendida, y siempre hubo entre ella y Guadalupe una tensión que nadie explicaba claramente». Fernanda se quedó mirando la carta sobre la mesa. «Ahora se explica», dijo ella. Don Efraín hizo esa señal de cabeza que era asentimiento. «El aislamiento que estás sintiendo», dijo él, «no es solo antipatía de pueblo cerrado. Es más viejo que tú. Es una memoria que sirve a un interés». Había una precisión en esa afirmación que se fue quedando dentro de Fernanda como una semilla. Pasó los días siguientes dejando crecer esa semilla, observando al pueblo con ojos que ahora veían diferente. Veía las conexiones que antes habían parecido casuales. ¿Quién frecuentaba la tienda de Alejandro? ¿Quién era comadre de Lourdes? ¿Quién había firmado la petición? Las piezas se encajaban en una forma que era incómoda precisamente porque era muy clara. Pero había un problema con todo eso, un problema que no podía resolver solo con enojo. Salvador se había ido. Quien estaba vivo era Alejandro, y Alejandro, por la descripción de don Efraín y por lo que ella misma había observado de lejos, no parecía un hombre que hubiera elegido la crueldad. Parecía un hombre que había crecido recibiendo lo que el padre había construido sin necesariamente saber el costo completo de eso. ¿Qué se hace con una injusticia vieja cuando el responsable directo ya no está aquí para responder? Fernanda no tenía la respuesta. Y esa falta de respuesta era el tipo de cosa que se instala dentro de una persona y no deja tranquila. Continuó con sus tareas en la casa. Limpió lo que pudo limpiar, reparó lo que pudo reparar, fue descubriendo poco a poco la memoria física de la abuela en cada objeto guardado en los armarios y en los estantes. Había un par de chanclas de dedo detrás de la puerta del cuarto. Había una caja de té con diferentes tipos de hierbas, cada una en su bolsita separada de tela cosida a mano.
Había unas tijeras de bordar con mango de madera que Fernanda recordaba de las manos de su abuela. Esas tijeras específicas, y que sostuvo por un momento antes de guardarlas con cuidado. Don Efraín iba por la tarde algunas veces a la semana. Tomaban café y conversaban, y Fernanda fue aprendiendo que el viejo sabía mucho más sobre la historia de aquel pueblo en la sierra de lo que dejaba ver al principio. Era alguien que había observado durante décadas sin participar en las disputas, una posición que le daba una visión peculiarmente completa. En una de esas tardes, mientras el sol se iba poniendo y las botellas de la pared iban tomando ese tono anaranjado del atardecer, mencionó de pasada que había una mujer en el pueblo que había sido amiga cercana de Guadalupe en su juventud, alguien que se había alejado de la vida social por razones de salud, que vivía en una casa pequeña en el camino que bajaba hacia el lado del monte, pero que aún seguía allí. «Su nombre es Socorro», dijo don Efraín. «Socorro Vázquez». Si Guadalupe confiaba en alguien para guardar algo, era en ella. Fernanda sintió algo moverse dentro del pecho. «Socorro», repitió ella, y fue hasta el cuarto del fondo. Volvió con la carta que había encontrado en otra botella después de la primera. La correspondencia dirigida a Guadalupe, escrita por una mujer con letra grande y redondeada, con esa frase que se le había quedado en la memoria como una espina. «Guardo lo que me pediste. Cuando llegue el momento, tú o quien venga después de ti sabrá dónde buscar». Don Efraín leyó la firma al final de la carta. «Socorro Vázquez». «Lo sabía», dijo él con una calma que no era de sorpresa. Guadalupe fue meticulosa hasta el final. Esa noche Fernanda se quedó despierta pensando en Socorro. Había allí una elección que aún estaba por hacerse. Ir hasta esa mujer significaba pasar de encontrar documentos de la propiedad a desenterrar una historia de 40 años que involucraba a familias que aún vivían en aquel pueblo, que tenían hijos y nietos y relaciones y una vida construida, tal vez sin saber el costo exacto de lo que se había heredado. Era un paso que no tenía vuelta atrás. Durmió y despertó con esa sensación de que las cosas estaban esperando que ella decidiera. Las botellas silbaban con el viento de la madrugada. La mancha de luz de la luna entraba por una botella transparente y hacía un rombo blanco en el suelo que se movía despacio conforme la luna avanzaba. Por la mañana fue hasta la casa de Socorro. El camino que bajaba hacia el lado del monte era estrecho y sombreado, con árboles grandes a los dos lados que se tocaban arriba formando un túnel verde. La casa de Socorro aparecía después de una curva, pequeña pero con un jardín al frente, que mostraba que alguien lo cuidaba con dedicación. Rosas de diferentes colores, algunos pies de lirio blanco, un rincón de huerta con condimentos. Era un jardín de alguien que aún tiene proyectos. La mujer que atendió la puerta tenía casi 75 años, cabello blanco recogido en un moño bajo, ojos pequeños y agudos detrás de unos lentes con armazón discreta. Llevaba un delantal propio, con un trapo de cocina en el hombro, y la expresión de quien fue interrumpida en medio de una tarea, pero no está molesta por ello. Evaluó a Fernanda de arriba abajo con aquellos ojos pequeños. «¿Eres hija de quién?», preguntó ella. «Nieta de Guadalupe González», dijo Fernanda. La expresión de Socorro cambió. No fue un cambio dramático, no fue susto ni alegría inmediata. Fue algo que estaba entre el reconocimiento y el alivio, como quien esperaba una noticia que sabía que iba a llegar pero no sabía cuándo. «Pasa», dijo ella. La casa era diferente de la casa de las botellas en casi todo. Era de ladrillo revocado y pintado de amarillo claro, con pisos de cerámica en el interior y muchas cosas en las paredes. Fotografías de diferentes décadas, bordados enmarcados, un espejo con marco de madera tallada. Era la casa de alguien que acumuló una vida entera en el mismo lugar y no vio razón para deshacerse de nada. Socorro sirvió café sin preguntar si ella quería. Puso la taza en la mesa y se quedó de pie, con la mano en el respaldo de la silla, mirando a Fernanda con esa expresión pensativa de quien está calculando cuánto es correcto decir. «Guardé cosas para tu abuela», dijo ella después de un momento. «Ella me lo pidió hace muchos años. Dijo que si no volvía a buscarlas personalmente, yo debía esperar a que alguien de la familia apareciera.
pero dijo también que solo debía entregarlas si esa persona sabía el nombre de Salvador Estrada sin que yo tuviera que mencionarlo. Fernanda se quedó callada. «Salvador Estrada», dijo ella. Socorro hizo una señal con la cabeza y fue a un armario en el rincón de la sala. Volvió con una caja de zapatos amarrada con un cordel de ixtle, la colocó sobre la mesa entre ellas y se quedó de pie mientras Fernanda la desataba. La caja estaba llena de cartas, sobres de diferentes tamaños, de diferentes años, con diferentes letras. La mayoría eran correspondencias comunes, sobre salud, sobre familia, sobre las pequeñas cosas de la vida en un pueblo en la sierra, que las mujeres de cierta generación intercambiaban con el mismo cuidado con que cuidaban los jardines. Pero en algunos sobres había algo diferente. Había recibos con fechas que no coincidían con los documentos que Salvador había presentado en el juicio contra Ignacio. Había un billete escrito con letra masculina, sin fecha, sin nombre completo, solo las iniciales, que decía: «Hice lo que no podía deshacer. Pero si llega la hora puedo confirmar lo que vi». Había una carta de 4 páginas de una mujer que había estado casada con un empleado de Salvador, describiendo con detalles específicos conversaciones que había presenciado, fechas que había visto en documentos que pasaban por la mesa de su marido, números que no coincidían con lo que ella oía explicar a Salvador a los demás. Fernanda leyó cada carta con paciencia, en orden cronológico, con Socorro sentada en la misma mesa, bebiendo el café que se había enfriado sin apresurar ni comentar. Había en aquel silencio compartido algo de ceremonia. Cuando Fernanda terminó, había un material considerable frente a ella. No era prueba legal en un sentido estricto, pero era un retrato honesto y detallado de una injusticia de 40 años, construido pieza por Guadalupe, con la paciencia de quien sabe que la verdad a veces necesita ser guardada hasta que llegue el momento adecuado. ¿Qué hacer con eso? ¿Sabía usted de qué se trataba todo esto?, preguntó Fernanda a Socorro. La mujer mayor se quedó en silencio por un momento. «Sabía que había algo muy malo con lo que pasó con Ignacio», dijo ella por fin. «Guadalupe no me contó todo. Me contó lo suficiente para que entendiera por qué necesitaba guardar eso y por qué tenía que ser conmigo». «¿Por qué con usted?». «Porque yo no tengo nada que ver con los Estrada», dijo Socorro con sencillez. Y Guadalupe sabía que eso era importante. Fernanda miró la caja de cartas. «¿Qué cree usted que debo hacer?», preguntó ella. Socorro la miró por un momento antes de responder. «Creo que debes hacer lo que Guadalupe no pudo», dijo ella, «pero a la manera en que Guadalupe lo habría hecho si hubiera podido, sin escándalo, sin guerra, con la verdad y con dignidad». Fernanda regresó a la casa de botellas con la caja de Socorro bajo el brazo. Subió el camino de tierra con la tarde avanzada y el sol ya bajo, y las botellas de la fachada estaban recibiendo esa luz dorada que ella había aprendido a esperar al final de las tardes. Entró, puso la caja sobre la mesa y se quedó sentada mirando todo aquello. El dilema que cargaba no era de respuesta sencilla. Destruir la vida de Alejandro Estrada, hijo de Salvador, con una acusación pública sobre un padre que ya se había ido. Exponer una historia de 40 años en un pueblo pequeño, donde todo el mundo sabía de todo el mundo, donde los hijos de los involucrados crecieron sin necesariamente saber lo que sus padres hacían, o guardarla, como Guadalupe la había guardado, y dejar que el tiempo continuara haciendo lo que siempre había hecho, cubrir las cosas con una capa más de silencio. Ninguna de las opciones parecía completamente correcta, ninguna parecía completamente equivocada. Y esa era la peor parte, porque las decisiones difíciles son exactamente las que no tienen una respuesta clara que permita dormir en paz. Pasó días con eso. Continuó con las rutinas de la casa, barriendo el piso de tierra, alimentando el fogón de leña, descubriendo nuevos objetos de la abuela en el fondo de cajones y armarios. Don Efraín aparecía y tomaban café y hablaban de cosas que no eran el tema central, pero que eran la infraestructura de confianza que ese tema necesitaría cuando llegara. Durante esos días, la situación con Lourdes no estaba detenida. La evaluación de la estructura
había sido agendada. Lourdes había circulado más por el pueblo, deteniéndose a platicar con la gente, y había en esas pláticas algo que se estaba tejiendo, que Fernanda no escuchaba pero sentía en las miradas que recibía al pasar por la carretera. Era una acción de construcción de narrativa que Fernanda reconocía porque la había visto en el trabajo, en las reuniones donde alguien va llegando con una versión y repitiéndola hasta que la versión parece haber existido siempre. La narrativa que Lourdes estaba construyendo era: Fernanda era una forastera que había llegado sin entender el lugar, que estaba removiendo asuntos que no eran de su incumbencia, que representaba una perturbación en la paz que el pueblo había cultivado. Había gente que lo creía porque era más fácil. Había otras que observaban con la cautela de quien aún no ha formado una opinión. Y había algunas, Fernanda fue descubriendo, que sabían más de lo que demostraban y esperaban para ver hacia dónde se inclinarían las cosas. Pascual estuvo presente durante la evaluación de la estructura, sin que nadie lo hubiera invitado formalmente, pero sin que nadie tuviera autoridad para decir que no podía estar. Recorrió la casa por fuera y por dentro con el evaluador, respondiendo preguntas técnicas con la precisión de quien conoce esa construcción desde antes de que estuviera terminada. Cuando el evaluador preguntó sobre la técnica de las botellas, Pascual explicó paso a paso, sin prisa, sin arrogancia. Cuando el evaluador preguntó sobre la estabilidad del mortero, Pascual pasó la mano por la pared y dijo que estaba más firme que muchos ladrillos que había visto en casas nuevas. La conclusión de la evaluación fue que la casa era estructuralmente sólida. No había riesgo para nadie. El movimiento de Lourdes perdió fuerza en ese punto, pero no desapareció. Se volvió más callada, más estratégica, esperando. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Fue en una mañana de cielo nublado, con esas nubes que llegan de la sierra sin aviso y dejan el aire con olor a lluvia que aún no ha decidido caer, que Fernanda vio a Alejandro Estrada subiendo por el camino. Ella estaba en la terraza con una taza de café y lo vio de lejos antes de que él la viera. Había algo en la forma en que subía que era diferente de lo que había observado en él antes, cuando lo veía de lejos en la entrada de Abarrotes Estrada o pasando por la carretera. Era una forma de cargar el cuerpo que parecía más pesada de lo usual, más encorvada, como alguien que camina hacia una conversación que no sabe cómo terminará, pero sabe que debe tener. Él tenía 50 y tantos años, cabello canoso en las sienes, la piel curtida por el sol de quien ha pasado la vida al aire libre. Se detuvo unos metros antes de llegar a la casa, miró las botellas de la fachada con una mirada que Fernanda no pudo leer con claridad y dijo: «Eres la nieta de Guadalupe». «Lo soy», dijo ella. Se quedó un momento sin hablar. «Nunca entré a esta casa», dijo por fin. «Mi papá no me dejaba acercarme». Fernanda se quedó callada. «¿Puedo pasar?», preguntó él. Ella lo consideró. Luego se apartó del umbral y dejó el espacio libre. Alejandro entró a la casa de botellas y se quedó parado en el centro de la sala mirando las manchas de color en el piso con una expresión que ella no había esperado. No era curiosidad. Era algo más cercano al reconocimiento, como de alguien que había imaginado un lugar por mucho tiempo sin haberlo visto nunca. «Escuché por el Pascual», dijo él después de un momento, «que encontraste cosas dentro de las paredes». «Pascual sabe de botellas», dijo ella con cuidado. «No sabe lo que había dentro de ellas». Alejandro se volvió para mirarla. «Pero tú sabes», dijo él. Tampoco era una pregunta. «Sé», dijo ella. Él se quedó callado. En la ventana, una de las botellas azules estaba atrapando un destello del sol que había logrado abrir una rendija entre las nubes, y la mancha azul en el piso se intensificó por un momento antes de apagarse cuando la nube volvió a cerrarse. «Mi papá era un hombre complicado», dijo Alejandro. Había más en esa frase que las palabras que la componían. Había años de una relación que había sido difícil de nombrar, la sensación de crecer admirando a alguien e ir descubriendo lentamente que la admiración estaba construida sobre algo que no quería ser examinado. Fernanda fue hasta la mesa,
Abrió el cajón donde había guardado la carta de la abuela después de leerla aquella noche. La puso sobre la mesa sin decir nada. Alejandro miró el papel por un momento. Luego jaló la silla, se sentó y comenzó a leer. Ella se quedó de pie, de espaldas a él, mirando por la ventana hacia la sierra. Las nubes estaban bajas y el verde del cerro estaba oscuro y profundo. Ese verde oscuro que solo aparece cuando el sol no está llegando directamente. Escuchó el papel siendo manipulado con cuidado. Escuchó el silencio que vino después. Escuchó la respiración de él que cambió. ¿Hay más?, preguntó él después de un rato. Ella se volvió. Él tenía la carta en la mano y los ojos estaban rojos de una manera que era genuina, no esfuerzo contenido. Era alguien que acababa de leer algo que confirmaba lo que había temido saber por mucho tiempo. «Ay», dijo ella, «muchas cosas. ¿Puedes mostrármelas?». Ella fue a buscar la caja de socorro y la puso sobre la mesa. Alejandro se quedó ahí por más de 2 horas, leyendo carta por carta, recibo por recibo. Fernanda hizo más café, se sentó en la otra silla y no dijo nada durante ese tiempo. Había un tipo de silencio que solo funciona cuando las dos personas entienden que las palabras necesitan esperar a que los hechos sean absorbidos. Cuando él terminó, se quedó mirando la mesa cubierta de papeles por un largo rato. «Siempre supe que había algo mal», dijo finalmente. «No los detalles. Nunca pregunté porque tenía miedo de la respuesta». Se detuvo. «Eso también es una elección, lo sé». Fernanda no dijo nada. «Mi papá necesitaba ganar siempre», continuó Alejandro. «Era más fuerte que cualquier otro impulso en él. Cuando yo era niño pensaba que eso era una virtud. Después fui entendiendo. Pero nunca supe el nombre de quien había pagado el costo». «Ahora lo sabes», dijo ella. Él asintió con la cabeza. «¿Qué quieres hacer con esto?», preguntó él. Era una pregunta honesta, sin amenaza detrás, sin intento de negociar protección. Era un hombre que había leído la verdad de un error de su papá y quería saber qué esperaba de él la persona perjudicada. Fernanda se quedó mirándolo por un momento. «No quiero destruir a nadie», dijo ella con calma. «Tu papá se fue, mi abuelo también. Mi abuela pasó 40 años guardando esto en una botella dentro de una pared porque no sabía qué hacer con ello. Yo no quiero repetir ese camino». «¿Qué quieres entonces?». «Quiero que lo que fue quitado sea reconocido», dijo ella. «No en un tribunal, no en un escándalo. Solo necesito que exista alguna forma de reparar, de reconocer que sucedió algo que no debía haber pasado». Alejandro se quedó callado por un tiempo. Luego dijo que necesitaba unos días. «Está bien», dijo Fernanda. Él salió de la casa de botellas con los hombros más caídos de lo que había entrado, y ella se quedó en el umbral viéndolo bajar el camino de tierra. Las nubes habían comenzado a abrirse y un rayo de sol atravesó la niebla y se posó en las botellas de la pared, encendiendo los tonos de verde y azul de una forma que ella había aprendido a esperar en los momentos en que necesitaba claridad. 3 días después, Alejandro volvió. Llegó una mañana con el sol firme, sin nube, y tocó la puerta con un aire diferente al de la primera vez. Traía un sobre y un cuaderno donde había hecho anotaciones a mano con letra apretada, el tipo de letra de quien escribió muchas cosas rápido mientras el pensamiento estaba vivo. «Fui al archivo que dejó mi papá», dijo él sentándose a la mesa. «Tardé 2 días en encontrar lo que necesitaba, pero lo encontré». Abrió el cuaderno y fue mostrando lo que había hallado, registros internos que el papá había guardado sin darse cuenta de que estaban entre otras cosas que le habían pasado a Alejandro. Registros con los números originales de la sociedad con Ignacio, números que coincidían con lo que las cartas de socorro describían y que eran diferentes de los que habían aparecido en los documentos del juicio. «Confirma todo», dijo Alejandro, cerrando el cuaderno. «El valor que mi papá aportó a la sociedad fue diferente de lo que declaró. Lo que se le atribuyó a tu abuelo como deuda fue inventado». Fernanda escuchó sin interrumpir. «Quiero hacer una reparación», dijo él. «No puedo deshacer lo que pasó, pero puedo reconocer la deuda y devolver un valor equivalente a lo que se tomó, con un ajuste por el tiempo. Sin tribunal, sin exposición pública.
con un documento firmado entre nosotros, que reconozca lo que sucedió. Puso sobre la mesa un papel ya escrito, con los valores calculados y la descripción de lo que había ocurrido en un lenguaje directo y honesto. Había espacio para las dos firmas. Fernanda lo leyó con atención, luego lo miró. «¿Por qué estás haciendo esto?», preguntó ella. Alejandro se quedó un momento. «Porque crecí con algo que no era mío», dijo él. «Y lo supe siempre, aunque sin saber los detalles. Cargar con esto por más años no cambia lo que pasó, solo me mantiene pesado». Ella tomó la pluma que él había puesto al lado del papel, leyó el documento una vez más. Firmó. Alejandro firmó a continuación. Dobló el papel, guardó una copia para sí y dejó la otra sobre la mesa. «La petición de Lourdes», dijo él al levantarse. «La firmé sin entender bien lo que había detrás. Voy a retirar mi nombre y voy a hablar con ella». «¿Qué vas a decirle?», preguntó Fernanda, no por curiosidad, sino porque necesitaba entender lo que estaba a punto de cambiar en el pueblo en la sierra. Alejandro se quedó un momento. «Voy a decir la verdad, que me equivoqué al firmar sin investigar, y que no voy a seguir involucrado en eso». Salió. Ella se quedó sentada a la mesa por un buen rato, con el documento enfrente, con la caja de papeles de socorro al lado, y con el delantal de Guadalupe que había tomado del gancho del cuarto trasero y puesto sobre el respaldo de la silla vacía. Había allí una presencia que no podía nombrar, pero que sentía. No era sobrenatural, no era nada así. Era simplemente que ese delantal había estado en los hombros de una mujer que había cargado una historia entera sola, y que ahora la historia había encontrado un camino para salir. Había algo de resolución en eso, no de felicidad inmediata, no de final perfecto, pero de resolución. El cambio en el pueblo en la sierra llegó como llegan las cosas en lugares pequeños, despacio y en silencio, sin anuncio. La petición de Lourdes perdió fuerza cuando Alejandro se retiró, y cuando algunos de los que habían firmado supieron que él se había ido, una parte de ellos reconsideró también. Había entre esas personas algunas que habían firmado por presión de la relación, no por convicción, y la retirada de Alejandro les dio una justificación para hacer lo mismo. Lourdes se quedó callada por algunos días. La disputa por el terreno, sin base documental y sin el apoyo de quien había sido el principal sustento del movimiento, se fue disolviendo por falta de sustento. La escritura de Guadalupe era clara, y sin Alejandro y sin el grupo que se había dispersado, Lourdes no tenía dónde apoyar la alegación. La tienda de abarrotes volvió a atender a Fernanda sin excusa. La vendedora que había sido fría volvió a ser simpática con una naturalidad que sugería que había decidido olvidar el período anterior. Un hombre que vivía 3 casas abajo se detuvo para conversar en la carretera y terminó ofreciendo leña a un precio justo para el invierno que se acercaba. Una mujer que tenía un patio lleno de hierbas apareció con un manojo de romero diciendo que había sobrado de la última cosecha. No fueron gestos grandes, fueron gestos pequeños, del tipo que una comunidad usa para reabrir una puerta sin tener que hablar de lo que había cerrado antes. Fernanda aceptó cada uno de ellos con la misma naturalidad con que fueron ofrecidos. Con el dinero de la reparación de Alejandro, pudo regularizar definitivamente los documentos del terreno, contratar a Pascual por una semana para revisar los puntos de la estructura que él había identificado como necesitados de atención, y aún tuvo suficiente para comprar material para reformar el interior de la casa sin destruir nada de lo que había. Ella no quiso cambiar las paredes. Ese era el punto en el que había sido más clara consigo misma desde el principio. Las paredes se quedaban. Lo que había sido construido con ese cuidado, con esas botellas elegidas una a una por una mujer que entendía que la belleza era una forma de resistencia, no sería cambiado por ladrillo común, por conveniencia o por economía. Le pidió a Pascual que le enseñara a reponer las botellas que había retirado y también las que se habían quedado con el cemento rajado a lo largo de los años. Él aceptó con esa discreción de quien no le gusta la ceremonia, pero acepta cuando algo vale la pena. Pasaron una semana haciendo eso juntos. Pascual enseñaba el ángulo correcto de encaje, la consistencia del mortero,
la cantidad de agua que lo cambiaba todo, el tiempo que necesitaba de espera antes del siguiente paso. Fernanda aprendía con atención, repitiendo el gesto hasta que el viejo daba una señal de aprobación, que era apenas un ligero aflojamiento de la ceja, lo que para él era el equivalente a un elogio entusiasta. Personas comenzaron a aparecer. Primero uno, curioso con el trabajo que veía de lejos. Luego otro, que se detuvo para preguntar qué se estaba haciendo. Luego un grupo de niños que se quedó observando a Pascual con esa atención que los niños tienen para cosas que parecen magia. Él dejaba mirar. A veces dejaba intentar con supervisión cuidadosa. Había algo en ese trabajo que atraía a las personas de una forma que Fernanda no había previsto. Era lo contrario de lo que había sucedido cuando ella llegó, cuando la casa de botellas había sido motivo de risa. Ahora las personas llegaban con curiosidad genuina, hacían preguntas, se quedaban más tiempo del que habían planeado. Una mujer que hacía artesanía en un taller pequeño que mantenía en la parte baja de la comunidad, apareció con una cámara y pidió fotografiar las paredes. Fernanda dejó. La mujer pasó la tarde caminando alrededor de la casa con la cámara levantada, deteniéndose en ángulos que Fernanda no había pensado en mirar, encontrando en esas botellas cosas que ella estaba aprendiendo a ver pero que aún la sorprendían. En una de esas tardes de trabajo, mientras ella y Pascual estaban en un tramo de la pared lateral, don Efraín apareció subiendo despacio por el camino con el bastón. Se detuvo a una distancia cómoda y se quedó observando el trabajo. Fernanda lo miró, pero no dijo nada. Había un entendimiento entre los dos que no necesitaba muchas palabras. Cuando Pascual se detuvo para tomar agua, don Efraín se acercó. Se quedó mirando la pared por un momento. «Tu abuela estaría contenta», dijo él. Fernanda colocó la botella que sostenía despacio sobre la argamasa antes de responder. «Ella estaría curiosa por ver lo que hago después», dijo ella. Don Efraín hizo ese silencio que era señal de acuerdo. Había una cuestión que aún estaba por resolverse, una cuestión más personal que cualquier otra. Fernanda había empezado ese viaje pensando en regularizar una herencia y regresar. Estaba el trabajo en la ciudad, estaba el departamento pequeño, estaba la vida que había pausado para esos días que se volvieron semanas. Pero la vida que había pausado empezaba a parecer diferente desde donde ella estaba ahora. El departamento pequeño con la compañera era un lugar donde pasaba las noches y no mucho más. El trabajo era algo que hacía con competencia, pero que no amaba con la energía que descubrió sentir cuando estaba aprendiendo la técnica de las botellas con Pascual, o cuando encontraba algo de su abuela en un rincón de la casa y se quedaba mirando por demasiado tiempo, como para ser solo curiosidad. Había algo en ese lugar que no había esperado encontrar. No solo la historia de su abuela, no solo la injusticia resuelta, no solo la casa reformada. Era algo más simple y más difícil de nombrar. La sensación de que había llegado a un lugar que la había estado esperando sin que nadie lo supiera, ni ella ni el lugar. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal, eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Una tarde de sábado con el cielo azul profundo y nubes blancas que parecían dibujadas, don Efraín llegó con una fotografía en la mano. Era pequeña, en blanco y negro, con los bordes amarillentos por el tiempo, pero nítida suficiente para que Fernanda reconociera la fachada de la casa de botellas al fondo, aún en construcción, sin el techo terminado y con andamios de madera improvisados apoyados en la pared. Y frente a la construcción había una mujer joven, con cabello largo suelto, usando una blusa con bordado en las mangas que Fernanda reconocía del armario, y una falda amplia que nunca había visto, pero que parecía hecha para usarse con alegría. La expresión de la mujer en la fotografía era algo que Fernanda nunca había visto en el rostro de la abuela que conoció. Era una expresión libre, completamente libre, con una sonrisa que no estaba siendo contenida por nada. Sostenía una botella azul levantada, con el brazo estirado hacia arriba, como si estuviera brindando con el propio sol, o con la sierra al fondo, o con la casa que estaban haciendo detrás de ella. «Tomé esta foto yo mismo»,
dijo don Efraín sentado en la silla de paja que se había vuelto su lugar habitual cuando visitaba. Tu abuelo me pidió que la tomara. Dijo que quería guardar ese día. Fernanda se quedó mirando la fotografía por un largo rato. ¿Por qué estaba tan feliz?, preguntó ella. Don Efraín se quedó callado un momento antes de responder. Porque estaba construyendo algo con sus propias manos, dijo él. Algo que era de ella. Hizo una pausa. En aquel tiempo la mujer no poseía tierra. Era del marido, era del padre, era de la familia. Pero esa propiedad estaba registrada a su nombre, y la casa que estaba levantando era como ella quería, con el material que había elegido, usando una técnica que había aprendido porque le pareció bonita. Ese día, ella era la mujer más libre de la sierra. Fernanda se quedó mirando la fotografía, la sonrisa de su abuela, la botella azul levantada, la casa atrás, aún en construcción pero ya mostrando lo que iba a hacer. Luego fue a buscar un marco sencillo que había encontrado en el armario de la sala, uno de esos marcos de madera sin adornos que existen en toda casa de campo. Colocó la fotografía, fue hasta la pared de la entrada, en el centro exacto, y la colgó. El sol de la tarde entraba por las botellas de colores y caía al suelo en manchas, mientras ella aún tenía el clavo en una mano y el martillo en la otra. Una de las botellas verdes justo encima del marco captó el sol en un ángulo específico y creó un círculo de luz que se posó sobre la fotografía de Guadalupe con la botella levantada. El círculo era ligeramente ovalado, imperfecto, pero caía exactamente sobre el centro de la fotografía. Fernanda se quedó mirando un rato. Había cosas que suceden no porque fueron planeadas, sino porque fueron hechas con el cuidado suficiente para encontrar su lugar solas. La botella verde no había sido colocada allí pensando en esa fotografía que aún no existía en la pared, pero había sido puesta allí por una mujer que sabía que la luz entrando por el verde era la mejor luz de la tarde, y que la mejor luz de la tarde merecía un centro, y que el centro merecía algo que valiera la pena iluminar. Guadalupe había construido esa casa como una mujer que entendía que los lugares guardan lo que las personas ponen dentro de ellos y que lo que una persona elige guardar es lo que queda de quien fue. Había botellas de vidrio en la pared, había luz entrando por ellas, había manchas de color en el piso de tierra apisonada, había el silbido suave del viento pasando por las rendijas, había el olor a hierba seca que aún no se había ido del todo y que Fernanda había dejado de intentar quitar porque había entendido que era parte del lugar. Y había una fotografía en el centro de la pared de entrada con un círculo de luz verde sobre ella, mostrando a una mujer joven con una botella azul levantada, sonriendo de esa manera que solo se sonríe cuando se está construyendo algo que es propio. Fernanda se quedó quieta en ese silencio de la tarde por un tiempo que no supo medir. Oyó el viento, oyó el silbido de las botellas, oyó, muy lejos, el sonido de un niño llamando a alguien en el pueblo allá abajo. Luego fue a hacer el café. Al día siguiente fue al teléfono público en la entrada del pueblo y llamó a la jefa en el trabajo de la ciudad. Dijo que necesitaba más tiempo. Dijo que había encontrado algo que no esperaba encontrar y que necesitaba tiempo para entender qué hacer con eso. La jefa se quedó en silencio un momento y luego dijo que había una posición abriendo que podría trabajarse de otra forma, que podrían hablar cuando ella estuviera lista. Fernanda colgó y se quedó un momento quieta en la cabina, con la mano aún en el auricular. Luego salió, volvió el rostro hacia la sierra y empezó a subir el camino de tierra de regreso a la casa de botellas. Había mucho aún por hacer. La huerta en el fondo necesitaba ser replantada. El pozo necesitaba una polea nueva. La higuera vieja necesitaba una poda que solo Pascual sabría hacer bien. Había una ventana del cuarto más pequeño que cerraba con un espacio que dejaba entrar el frío de la madrugada. Había cosas guardadas en los armarios que necesitaban ser revisadas con cuidado, pieza por pieza, para decidir qué guardar y qué dejar ir. Y había botellas en la pared que aún guardaban cosas que ella no había abierto. Había más cilindros de lata, lo sabía, en más cámaras que Pascual no había indicado.
Había más de la abuela por encontrar, más piezas de una historia que había sido guardada en partes dentro de una construcción entera para que nada se perdiera. No había prisa. Eso era lo que Guadalupe había entendido mejor que cualquier cosa. Que algunas historias necesitan el tiempo que necesitan y que apresurar el entendimiento es una forma de perderlo. Fernanda subió por el camino de tierra, con el sol en el rostro y la sierra alrededor y la casa de botellas esperando en lo alto, centelleando al sol de la mañana, con esos tonos de verde y azul y transparente que había aprendido a reconocer de lejos, que eran ahora, sin que ella supiera exactamente cuándo había cambiado eso, el color de la llegada a casa. Fin de la historia. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like y suscríbete al canal. Cuéntanos en los comentarios, ¿tú habrías hecho lo mismo que Fernanda? Nos encanta leer cada palabra de ustedes.